Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor René Pérez para esta serie donde vamos a hablar cómo ser efectivos en el reino de Dios. Amén. Finalmente es una responsabilidad, ¿no? Sí. Yo creo que no podemos decir el reino de los cielos y no estoy comprometido con el reino. Sí, ¿No? claro. O no voy a defender el reino, o voy a aprovechar el reino. Porque aprovechar el reino no quiere decir que no somos ahí personas que se aprovechen, Claro. sino que aprovechemos los recursos del reino para bendecir, Sí, obviamente, a la gente que conocemos o que no conocemos también. Sí. Porque finalmente este programa ha bendecido a mucha gente que Amén. no conocemos. Claro. Sí. Pero es eso, ser Así es. eficiente, ser efectivo Claro. en el reino de Dios, ¿verdad? Así es. Aprovechar lo que Dios nos ha dado para repartir Amén. todo lo que está distribuido desde el cielo hacia la tierra. Sí, claro. No, pues la iglesia es el lugar donde la bendición cae por montones. Sí, exacto. Pero no es solamente para los congregantes. Sí. Ya hay ahí una mayordomía Así es. que tenemos que hacer, que tener Ujú. para repartir después todo lo que se recibe, ¿no? Amén. Y ser efectivo en el reino. Imagínate, con el título de rey que recibiste al heredar, Amén. ¿cuánto? Eso nos hace regresar a lo que es un reino, ¿no? Una propiedad de una persona. Bueno, es una propiedad, es un territorio, Así es. ¿verdad? Un reino. Y hay una persona que es el dueño. Claro. Y esta persona tiene gente que vive ahí. Y el rey, en el concepto real, ¿no? Verdadero, Así es. presta la tierra para que Claro. la gente pueda trabajar y tener Así un es. ingreso. Sí, claro. Y es lo que Dios nos ha hecho. Nos ha entregado la tierra. Claro. ¿Y qué dijo Abraham? Sojuzgadla, trabajadla, Sí. multiplíquense ahí, ¿verdad? Así es. Y disfrutan de todo lo que hay. Amén. Qué tremendo. Ese es el concepto del rey. Obviamente, pues sabemos que los reyes no se portaron bien en la historia. Exactamente. Y nos llegó la democracia, que es peor, pero Así bueno, es. ya no funcionamos bajo este reino, Sí. este sistema en el mundo, pero en lo que es el cristianismo, seguimos Amén. siendo parte de un reino. Claro. Y eso es tan importante saberlo y ser eficientes, eficaces. Amén. ¿Verdad? Ese detalle, por ejemplo, el concepto de reino es muy diferente, ¿no? Todavía hay muchos lugares en Europa, en África, en muchos continentes que tienen bien claro el concepto de reino. Claro. Acá no, porque son lugares conquistados, ¿no? Sí. Es muy distinto, mucha esclavitud. Sí, exacto. Y no hay un concepto claro de lo que es el reino. Pero cuando venimos a la Escritura, Dios nos enseña, precisamente nos enseña porque estamos tratando precisamente dentro de la esfera de un reino. Exacto. Y entonces cuando estamos dentro de la esfera de un reino, pues tenemos que movernos como tal. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el rey de ese reino, ¿no? Sí. Y ahora nosotros como hijos de ese reino, el Señor nos llama reyes. Sí, Reyes claro. y sacerdotes, ¿no? Sí. Nos ha dado el reinado. Y esos reyes del Señor precisamente somos nosotros. Exacto. Él es rey de reyes. Entonces, ¿de cuáles reyes? Pues de nosotros. Sí. Así que, pero el rey soberano, el todopoderoso, Es Dios, es nuestro el Padre. Padre. Sí. Entonces, nosotros somos parte de ese reino. Y cuando hablamos de ser eficaces, pues, de ser efectivos, es precisamente que tengamos nosotros ahora claro que podemos impactar. ¿Cómo? Pues efectivo significa que somos gente que provocamos precisamente Un efecto. ese efecto, ese impacto en este mundo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué tan impactantes estamos siendo en este mundo? ¿Cuánto impacto estamos trayendo, no? ¿De qué manera estamos impactando, ¿no? Nuestro círculo primeramente, que en este caso es nuestro Jerusalén, ¿no? Sí. Y de ahí hasta Samaria y lo último de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos impactando? ¿Qué tanto estamos tocando?
de qué manera estamos nosotros estableciendo el conocimiento de ese reino Claro. al cual pertenecemos, ¿no? Sí. Y creo que sí, Dios nos habla de muchas maneras y nos da luz también para que nosotros podamos convertirnos en personas también impactantes. ¿Por qué? Porque lo que estamos estableciendo en esta tierra es el reino. Sí. Es el reino, es el establecimiento del reino. Es la primera necesidad de Dios cuando Jesús enseñó la oración. Así es, así es. Que venga tu reino. Claro. Ya llegó. Ahí está. Exactamente. Se cumplió. Exactamente. ¿Cuántas veces oraron esto? Poco. Sí, en realidad no fue mucho. Pero sabían lo que tenían que orar. Eso es ser efectivo. Fue impactante. Sí. Estaba viendo, por ejemplo, en la vida de Elías, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando él oró, ves una oración pues básica, sencilla, Sí. sobre todo específica, que es lo que específica, y vemos el impacto, sí. ¿no? Cuando los adoradores de los Baales, ¿no? estaban haciendo muchísimas cosas rituales, para hacer que el poder de sus dioses descendieran, ¿no? Y que se hiciera manifiesto Baal. Pero no pasó nada. Entonces, la oración específica de Elías vemos que es corta, pero efectiva. Eso. Es lo que dice también, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Claro. Muchos se olvidan de la palabra eficaz. Sí. Y lo estaba escuchando cuántas veces gente que predica dice, la oración del justo, no. Hay mucha oración de los justos que no tiene poder. No están tiene que ser eficaz. Así es. Es que tiene que tener palabra, tiene que tiene que salir del corazón. Así es. Entonces llega a Dios cuando oras de corazón, aún un incrédulo, ¿entiendes? Cuando ves, porque conocemos ciertos testimonios de gente muy mal y en su desesperación que ya no pueden, dice, Dios, si tú existes, sí. yo me entrego a ti después. Sí. Manifiéstate y rescátame. Y Dios se mueve porque la oración salió del corazón. Claro. Fue efectiva. Exacto. Así es. Y eso cambia todo. Así Entonces, porque sí, a veces tenemos esta costumbre de pensar que más larga es la oración, mejor es. Así es. Sí. Pero cuando ves a Jesús, no sé, no tenemos sus oraciones con el Padre en la noche, etc. Sí. Pero cuando oraba para comer o para hacer un milagro, sanar a un enfermo, era pues efectivo. De hecho, ni oraba para los enfermos. Era efectivo, exactamente. Tomaba autoridad. Así es, ¿no? Así es. Y decretaba sanidad, punto final. Sí. ¿No? Y una de las cosas tan poderosas es de que el Espíritu Santo, estando en él, ¿no? Precisamente se llevaba a cabo esa efectividad por la dependencia del Espíritu, ¿no? Y que es algo que también Dios ha dejado también disponible para todos los que estamos en Cristo. Sí. De tal manera que nosotros vemos, por ejemplo, en cuanto a establecimiento del reino, vemos en Marcos 16, lo vemos, ¿verdad? Sí, claro. Estas señales seguirán sí. a los que creen. Sí. Porque en los textos originales así está, a los que creen. Y hay una como, en mi nombre echarán fuera demonios. Sí. ¿no? Pero dice, en mi nombre hablarán también nuevas lenguas, ¿no? Sí. Echarán fuera demonios. Sanarán los enfermos. Y ahí vemos varias cosas que son evidencia de la efectividad de alguien que está, no solamente que es hijo de Dios, sino que el Espíritu Santo está ahí. Sí. Entonces, eso es lo que trae la efectividad. Sí. Primer cosa, el Espíritu Santo. Sí. ¿no? Cuando está operando el Espíritu Santo, Jesús mismo lo dice, ¿no? En Lucas 4, él lo menciona. Sí, claro. Por cuanto el Señor me ha ungido y me ha enviado para llevar buenas nuevas a los pobres, y empieza a mencionar todas las características y señales de su ministerio, ¿no? Sí. Entonces, y lo menciona precisamente dentro de una sinagoga, sí. ¿no? Lo menciona dentro de una sinagoga, tomando en cuenta el pasaje que vemos en Isaías, capítulo número 61, sí. donde habla precisamente, está apuntando hacia ese momento,
ahora en la sinagoga está teniendo el cumplimiento de lo que había hablado Isaías. Sí. Y él menciona frente a ellos para que no les vaya a caer de raro y Sí. sepan cuáles son de las señales que van a manifestarse durante su ministerio, Exacto. ¿no? Y son señales que evidencian la efectividad precisamente de Cristo. ¿Y quién mejor maestro que el que nos ha dado, Bueno. nos ha dado ejemplo Sí. de lo que es ser efectivos? Sí. Entonces, ser efectivos precisamente lo vamos a lograr cuando tengamos esa dependencia del Espíritu Santo. Sí, claro. De otra forma es muy difícil ser efectivos. ¿Por qué? Porque todo es basado en la carne, basado en nuestra fuerza, basado en nuestra capacidad humana, basado en quizá en cierta inteligencia que tengamos, Sí. en ciertos conocimientos, ¿no? Y posiblemente seamos efectivos para muchas cosas. Y aquí es donde está el punto que a veces se ha confundido. Puedo ser efectivo para muchas cosas, pero quizá estoy teniendo esa falta de efectividad en el reino, Sí. ¿no? Sí. Sí. Yo creo que no sé cuántos, si nos pondrían una calificación como en la escuela, podríamos pasar al nivel superior con la calificación que tenemos. Así es. Porque cuántas personas hemos dejado ir al infierno antes de que no les compartimos y se murieron, los dejamos así. Sí. Cuántas veces te dijo Dios, pon las manos sobre este enfermo, dale 100 pesos a este, 1000 pesos al otro. Sí. Todo eso son, boom. Sí. Son puntos menos. Lo bueno es que hay misericordia y hay gracia. Sí, claro. ¿No? Y Dios no toma tanto en cuenta nuestros errores, sino acumula más bien los puntos buenos. Sí. Pero sí tendremos que dar cuenta de todas maneras de todo lo que hemos hecho. Claro. La entrada al cielo la tenemos garantizada si realmente recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero, ¿qué va a pasar después en el futuro? ¿No? Sí. Y yo creo que ser eficaz en el reino se empieza aquí en la tierra para poder seguir después en el reino. Y es un poquito el tema de mi libro sobre el tribunal de Cristo. Que finalmente te estás calificando para poder tener una evaluación en el tribunal, para que Dios te diga qué voy a hacer contigo ahora que estamos todos en la eternidad, ¿no? Entonces, cuando tienes esta revelación, quieres ser efectivo. Porque no quiero una vida eterna aburrida. Sí. O así a un lado. Sí. No, tenemos que aspirar a ser como los Moisés, como los Noé, como un Enoch, como un David. ¿No? Claro. Gente que fue efectiva. No era perfecta, era efectiva. Así es. Ser efectivo finalmente se resume en, como Pablo dijo, he terminado la carrera. Claro. Ya no tengo 1 metro más que correr. Sí. Crucé la línea, ya. Sí, exactamente. Ahí sí soy vencedor. Así es. Y puedo irme con el Señor. Amén. Sí. Esa debe de ser nuestra meta, nuestra mentalidad también. Claro. Y estar listos precisamente porque hay 2 cosas bien interesantes. Hablando del reino, por ejemplo, muchos cristianos he escuchado mencionar acerca del reino de Satanás. Sí. Eso es muy importante porque la Biblia no nos menciona en ningún momento el reino de Satanás. Satanás no tiene ningún reino, para empezar. Él no tiene ni posee ningún reino, porque no es ningún rey. Y el único título que podemos poner como rey, que encontramos en toda la Biblia, para él es el rey de los soberbios. ¿Por qué? Porque está personificado en Leviatán, que lo encontramos en Job 41. Ajá. ¿Sí? Y de hecho es una personificación de lo que es Satanás. El Leviatán dice al final que él es el rey sobre todos los soberbios. Y si hay un reinado que él ejerce es precisamente sobre todos aquellos que viven en soberbia. Sí, ¿no? Con su naturaleza, finalmente. Así es. Porque él es así y vive en esto. Así es. Pero después sí se habla de él, del príncipe de este mundo y cosas así. Sí. Pero siempre de la parte caída. Entonces, un reino que ha caído ya no es un reino. Sí.
Es un reino derrotado y ya está ocupado por otro reino. Sí. Entonces no podemos obviamente decir que es rey. Sí. Se fue despojado. Y ahora nosotros, dentro de este marco de reino, pues tenemos un llamado muy fuerte. Y quizá algunos que nos están escuchando, quizá en algún momento no hemos sido efectivos como quisiéramos, Sí. pero no está perdido todo. Los siervos del Señor que vemos desde el inicio, no en todas sus etapas de vida fueron efectivos. No en todas. No sé, si no seríamos perfectos. Así es. Hubo etapas donde no fueron altamente efectivos. Entonces pues tuvieron que vivir ciertos procesos delante de la presencia de Dios para convertirse en esos instrumentos efectivos para lo que Dios los había llamado. O sea, llega el momento que se convierten y cumplen el propósito, pero no fue fácil. O sea, tuvieron que tener un proceso de crecimiento. De crecimiento, de desarrollo, de preparación, de despojarse, de renunciar a ciertas cosas y poder llegar a ese punto de ser efectivos. Claro. Entonces, en este caso, no importa, estamos quizá nosotros dentro de ese proceso, pero vamos a creer que vamos a alcanzarlo. Ajá. Vamos a alcanzar eso. Hay una parte que está en 1 Corintios 9, que vamos a leer, 9:27, 1 Corintios 9:27, la vida del apóstol Pablo. Entonces, 9, ¿verdad? 27. Para establecer reino, primero tenemos que tener una revelación precisamente de lo que es el reino de los cielos. Ay, estoy en segunda. Sí. Y aquí Pablo menciona algo bien interesante con respecto a eso. 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y un versículo anterior, entonces, a ver, perdón. Sí. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Okay. Ahí está hablando de eficacia. La eficacia es saber que no estás golpeando al aire. Sí. ¿Qué sería golpear al aire, pastor? ¿Qué sería estar dando golpes al aire? Activismo. Exacto. Sin producir un efecto. Sin sentido. No, cuando estás golpeando, sí, imagínate un boxeador que golpea al aire, nunca va a ganar. Y le dan su cinturón, ¿no?, de campeonato por golpear al aire. Nunca lo hemos visto. No, es imposible. Entonces, aunque se ve bien el movimiento, claro, hay que dar un golpe. Sí, exacto. Hay que ser eficaz. Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo la importancia precisamente de tomar un sentido correcto a lo que estamos haciendo dentro del reino. Tener revelación del reino, saber que nuestras fuerzas no podemos operar en ese reino. Claro. No podemos operar en nuestras fuerzas, necesitamos estar rendidos bajo la dirección y la operación del Espíritu. Entonces, ¿por qué fueron efectivos toda esa gente del pasado? Nosotros lo vemos y Pedro lo revela, Pedro lo muestra y lo comparte y dice que en ellos estaba el Espíritu de Cristo. Ajá. ¿No? El Espíritu de Cristo estuvo desde un inicio. Sí, claro. ¿No? Y es revelado precisamente en la restauración y redención en Adán, cuando en el 3:15 de Génesis es revelada la simiente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque somos de una simiente incorruptible. La simiente corruptible, por eso el reino de los cielos dice que no va a heredar sangre ni carne. No. Es un reino que es incorruptible, y esto corruptible, dice Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, se convertirá en incorruptible. Exacto. Entonces, para heredar aquello necesitamos vivir ese proceso. Pero mientras estamos aquí, es importante vivir rendidos, porque no hay otra forma. No. Si yo quiero estar operando dentro del reino, pero todavía no estoy rendido, es muy difícil. Exacto. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Sí. Si no naces de nuevo, no puedes ver primero. No vas a poderlo percibir. Te va a costar trabajo. Exacto. Número 2, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar, no vas a poder participar. Va a ser muy difícil. Entonces, por eso es importante que nosotros operemos dentro del marco del Espíritu, de la guianza del Espíritu.
De otra forma nos va a ser complicado. Sí, por supuesto. Vamos a estar ahí intentando cosas. Sí, No, sí. no estamos en la tierra para intentar, Así es. estamos en la tierra para confirmar lo que ya Así es. está preparado para cada uno de nosotros. Claro. Porque me gusta cuando dice, también, fuimos predestinados para toda buena obra. Entonces, Así allá es. hay un camino donde podemos estar y ser eficaz. Sí, sí, Porque el claro. lugar donde estás predestinado, no como un robot, no Sí, solamente sí, es sí. donde tú vas a desarrollar tus dones y Así ser es. y aprovechar los dones Claro, que tienes claro. para hacer una bendición. Entonces es tan importante no equivocarnos Así y es. saber que tenemos un lugar donde seremos muy efectivos. Amén. Y es dentro de tu propósito de vida. Amén. Por eso es tan importante buscar al Señor para que te revele quién eres y por qué estás aquí en esta tierra. Amén. Amén. Bien, Amén. pues vamos a parar Sí, gloria a aquí, Dios. pastor. Vamos a seguir con los programas que vienen. Vamos a seguir hablando de efectivos en el reino. Y mientras, Gloria a Dios. bueno, búsquenos en Facebook, YouTube, en Spotify. Ahí estamos en estas plataformas dando muchas enseñanzas que pueden bendecir tu vida. Y recuerda, siempre en victoria.